Hemos estado viendo acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, y en esta segunda parte, que es gigante, vamos a pasar a la tercera más adelante. La última vez quedamos de ver algunas cosas relacionadas al pecado de Adán. La forma de entender cómo es que el hombre actúa, si es que Dios le da la capacidad para mantenerse puro, o también le da la capacidad de caer, o está proclive a caer o proclive al pecado, o es una persona que está dispuesta a hacer el bien. Es difícil poder definirnos a los seres humanos. Y hoy vamos a ver esto, que es el misterio del pecado de Adán. Por supuesto, cada una de estas cosas que está relacionada con el Génesis, con el inicio, con Adán y Eva, la creación, muchas de estas cosas son conjeturas. Muchas de estas cosas son meditaciones, revelaciones de parte de Dios a hombres y mujeres que han dedicado su vida al Señor y que no es algo, por así decirlo, escrito en piedra de que tiene que ser así. Por lo tanto, el tema siempre va a quedar abierto a que sigamos buscando de Dios. Ya que le quiero decir que los teólogos, los eruditos, todavía no se ponen de acuerdo tampoco en qué clase podríamos decir, de disposición tenía Adán en el jardín del Edén. Si tenía la naturaleza pecaminosa o no, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Antes de la caída estamos hablando. Estamos claros que después de que claramente pecó ya, pero antes, en el momento que se mantuvo santo, podríamos decir, se mantuvo sin pecado, junto a Eva. Debió ser un momento espectacular, un momento de paz, de estar en armonía con Dios, porque no hay nada mejor que estar en paz con Dios. Y ellos pasaron un tiempo en paz con Dios donde se relacionaban con Dios como un amigo, como un cercano. Por lo tanto, vamos a ver esto. Vamos a ver algunas aproximaciones. El teólogo suizo Karl Barth llamó al pecado de Adán la posibilidad imposible, porque sabemos que Adán fue creado, podríamos decir, perfecto. Él consideró el pecado de Adán como algo totalmente inexplicable, este teólogo. Lo que era racionalmente imposible sucedió. Porque ¿qué es lo racional? Que un ser creado por Dios no peque, no se equivoque, no haga algo contrario a su creador. Pero como ya sabemos, Dios nos dio una capacidad de elegir. Y en eso está la posibilidad de hacer algo que Dios no quiere. Que de algún modo la buena voluntad que Dios puso en el corazón de Adán y Eva tuvo un cierto límite en la compleja variedad de opciones morales a elegir. Dice Dios que todo lo creado lo hizo bueno, incluido el hombre. También el hombre y la mujer los hizo buenos. La pregunta es, ¿qué pasó? Lo mismo podríamos hablar del dilema de Satanás. Si Dios lo creó en su misma presencia, ¿cómo fue que hubo maldad ahí? También Dios le da libertad y le da elección a los mismos ángeles que están ahí. Obviamente, ellos no tienen la misma responsabilidad que tenemos nosotros porque ellos están en la misma presencia de Dios mientras que nosotros no. Y la salvación es para el ser humano y no para los seres creados, podríamos así decirlo, los espirituales. Por lo tanto, Satanás ya está condenado, junto con sus ángeles que decidieron seguirlo a pesar de haber visto a Dios mismo, a pesar de haber visto a Jesús. Lo mismo sucede con nosotros. Si usted conoce a Jesús, si usted conoce a Dios y luego se aparta, es difícil que sea salvo porque ¿quién más lo va a salvar que el Señor? Y si se aleja de quién es la fuente de su salvación, no tiene forma de salvarse. Por lo tanto, este hombre decía que era una posibilidad de que el hombre pecara, sí, Adán y Eva, pero era imposible porque humanamente, podríamos decir, era imposible porque Dios lo hizo bueno.
Entonces, por eso nos damos cuenta que hay cosas que nosotros como seres humanos no podemos entender. Vemos que en la creación de Dios hay bondad. En los animales hay bondad. Se muestra el amor, pero también se muestra la crueldad. Podríamos decir que el mundo animal se ve el amor de Dios, pero también la crueldad, y también se ve las cosas fuertes que suceden para que los animales puedan sobrevivir. Y uno dice, ojalá no fuera así, pero así los creó Dios. Por lo tanto, ¿Dios puso bondad en nosotros? Sí, pero hasta cierto límite, porque tenemos que elegir ciertas cosas. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús fue tentado en el desierto. Satanás vino a Jesús luego de que padeciera un prolongado ayuno. Si usted lee específicamente ahí donde aparece la tentación de Jesús, dice que él estuvo en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Entonces fue Satanás a tentarlo. No fue de inmediato, no fue que él fue al desierto y estaba Satanás, ya, pues te está esperando hace rato. Menos mal que llegaste, Jesús. Jesús estuvo 40 días, 40 noches ayunando, y cuando estaba terminando su ayuno, vino Satanás en el peor momento. Momento de más hambre. Humanamente, porque Jesús estaba fortalecido en el espíritu. En este punto asumimos que Jesús tenía un gran e intenso deseo por comida, como todo ser humano. Ese deseo no conllevaba ningún significado moral, ya que nadie sería juzgado solo por tener hambre. Puede ser que nosotros estemos muy hambrientos, pero nos estemos aguantando y no por eso Dios nos va a juzgar. Ustedes pecadores que tienen hambre. No, es una necesidad que se va formando y es una necesidad natural. Ahora, el hambre obviamente nos hace proclive a cometer pecado y a cometer maldad. Porque sabemos que si estamos en una situación crítica, ¿acaso usted y yo no estaríamos dispuestos a robar algo con tal de comer algo si estamos muriéndonos? ¿Sí? A sacar agua de una casa para tomar y no morirnos de sed. Sí, pero estás cometiendo un delito que es hurto. Me da lo mismo, yo necesito sobrevivir. Bueno, hay ciertas leyes que nos amparan en ciertas ocasiones, en que si usted está siendo, por ejemplo, perseguido por un animal o por un ser humano que parece animal, que lo quiere asaltar, usted se mete en una casa, usted invade la propiedad privada, pero usted lo protege un bien superior que es su propia vida. Por lo tanto, usted no debería ir preso por invadir la propiedad privada, sino que va a quedar libre porque obviamente está resguardando su vida de algo mayor, de algo peor. Por lo tanto, acá Jesús tenía mucha hambre, era un ser humano. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Satanás utilizó ese punto para tentar a Jesús. El punto crucial es que Jesús deseaba más obedecer a su Padre antes que a él mismo o a su hambre. Por eso Satanás le ofrece que con su poder, ¿qué es lo que haga? Pan. A veces cuando uno lo lee rápido es como, ¿cómo le dice eso a Jesús? Obvio que Jesús va a decir que no. No es obvio. Porque Jesús estaba en una situación límite humana. ¿O acaso usted no ha estado con tanta hambre que se le hace agua a la boca? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Satanás? Doblegando a Jesús de una forma humana, y él lo sabía. ¿Jesús podía hacer pan? Perfectamente. Pero él no lo hizo porque él no le obedece a Satanás. Es al revés. Satanás le debe obedecer al Señor Jesús. Y él le obedece a su Padre. ¿Qué quiere decir? Que mientras esté en la presencia de Dios, el único sustento era el Señor, era Dios, Padre. Por lo tanto, el punto crucial de la tentación y de cada tentación más adelante es que Jesús deseaba obedecer más al Padre que a sus propias necesidades. Y eso cuesta.
Cuesta que nosotros cedamos a nuestros privilegios, a nuestros derechos. No, que yo merezco mi porción. ¿Dónde está mi parte? Pero ¿qué es lo que desea a veces Dios? Que cedamos. Puede ser que no te toque. ¿Y es injusto? Sí. ¿Pero qué trae? Bendición a las personas que están a tu alrededor. Y en este caso Jesús se estaba fortaleciendo porque Él iba a comenzar una obra poderosa, donde iba a pasar hambre también, pero esa hambre iba a ser pequeña en comparación a lo que pasó ahí. Iba a pasar cansancio, sí. Vemos que llegó cansado a este pozo y sediento, donde está la mujer samaritana. Entonces vemos un Jesús 100% humano, que fue tentado en todo, pero a la vez sin pecado. Él no pecó, Él no se equivocó. Por lo tanto, si vemos a Adán, Adán fue tentado en una posición mucho mejor que la de Jesús, porque él lo tenía todo. Y volvemos al mismo punto. Adán fue tentado sin tener hambre, a comer algo sin tener esa necesidad. Por lo tanto, esto nos acerca al entendimiento de que tanto Adán y Eva cometieron esta acción totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. ¿O no? ¿Sí? Y volvemos a lo que dice, lo que vimos en la clase anterior. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios injusto? Que culpó a Adán y a Eva porque Satanás fue más astuto y los engañó y... No, ellos sabían lo que estaban haciendo. Es como cuando uno cae en una estafa. Es demasiado maravilloso y eso mismo, que salga todo tan genial, que sea algo tan maravilloso, nos debería despertar las alarmas. ¿Pero qué preferimos? Alcanzar eso que nos quieren ofrecer y al final se esfuma. Hacen el cambiazo, no sé, esa zapatilla de 100.000 pesos nos la ofrecen a 10.000 pesos. Y después era un ladrillo o cualquier otra cosa. Se esfuma porque queríamos alcanzar algo. Por lo tanto, Jesús es el ejemplo supremo. Porque estuvo en la peor situación posible y aún así venció. Y nosotros en situaciones menores caemos en tentación sabiendo que no es la voluntad de Dios. Porque uno lo sabe. Y el Señor es misericordioso con nosotros. ¿A quién culpas cuando cometes pecado? Ya se ha hablado de que le echamos harta culpa al diablo. Podemos echarle la culpa a Satanás. Satanás me tentó justo cuando estaba débil. O a mi compañero o compañera de vida. Es que, Señor, como dijo Adán, la mujer que tú me diste. Y también la mujer puede decir, el hombre que tú me diste también no aporta mucho. Todo lo contrario, me empuja más a pecar. O a un amigo o familiar. Es que justo estaba enojado y se me atravesó esta persona que no le tengo mucha buena. Él tiene la culpa de atravesarse cuando yo estoy en mala. Por lo tanto, no tenemos una autocrítica. Podemos incluso echarle la culpa a Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios. Y hay cristianos también que le echan la culpa a Dios. Tú dejaste que pasara esto. Tú hiciste que yo hiciera esto. Ahora, en definitiva, Adán, cuando se trata de justificar, Adán también le echa la culpa a Dios. Le dice a la mujer que tú viste, yo no te la vi. Sí, te la vi. Y después igual le iba a pedir. Sí. Por lo tanto, hay personas que le echan la culpa a Dios diciendo que fue Él quien nos dio un corazón inclinado hacia el mal. Sin embargo, este asunto siempre ha sido un asunto moral. Dios nos pone la posibilidad de hacer el bien o el mal. Si nos obligara, si no hay forma de evitarlo, no seríamos juzgados porque no está en nuestra posición elegir o no. Pero ¿por qué somos juzgados? ¿Por qué tenemos ese sentimiento de culpa? Porque yo pude haber elegido no hacerlo. Pero en nuestra debilidad caemos. Y de eso también habla el apóstol Pablo, que lo hemos hablado también en otras ocasiones. Dios le dio la orden a Adán de no pecar.
¿Qué tenía que no hacer Adán? Comer de ese fruto junto a su esposa. No, eso es lo que no tenía. Había una orden, no hacerlo. Sin que nadie lo obligara, sino que lo decidió por sí mismo, desde su propio corazón. Él decidió pecar. Yo creo que entre más analizamos el tema de Adán, más peor salimos nosotros. Entonces mejor dejar a Adán tranquilo y no juzgarlo y criticarlo tanto. Porque yo creo que entre más nos metemos en ese punto, es cierto que salimos peor. Pero a veces uno cuando está en el trabajo o está cansado dice, pucha Adán, ¿por qué caíste? Ahora tengo que trabajar, tengo que con el sudor de mi frente. Quizás las mujeres cuando sufren su parto, por culpa de Eva, tengo que sufrir estos dolores y todo. Pero quizás nosotros hubiésemos cometido algo peor. O hubiésemos caído antes. Obviamente la serpiente o Satanás tiene su parte, pero Dios ya lo juzgó. Pero ¿qué hay de nosotros? No podemos echarle la culpa a Dios. No podemos echarle la culpa a Satanás. No podemos echarle la culpa a nuestros amigos, a nuestros cercanos. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le tiene que echar la culpa a usted? Se ha encontrado con personas que se equivocan, hacen algo malo y cuando se les confronta dice, ¿tienen justificación para todo? Fueron todos menos él o ella. No hay cero, como le decía, autocrítica. Es más fácil decir, ¿sabes? Lo reconozco, me equivoqué. Te respondí mal, te devolví el golpe más fuerte de culpa. Te hice la ley del hielo, no te respondí nada. También eso ofende. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y decimos, no, pero sí debemos reconocer, sí lo hice. Y qué bueno que te diste cuenta. ¿Se da cuenta que es difícil? Por lo tanto, tanto Adán y Eva, tanto usted y yo, ¿qué es lo que hemos hecho cuando pecamos? Lo hemos hecho conscientemente. De alguna u otra manera. ¿Y qué es lo que tenemos frente a nosotros? La posibilidad de pecar, como la posibilidad de no. Y eso depende de nosotros y de su firmeza espiritual. Porque hermanos, puede ser que estemos firmes en el Señor y puede que vengan las tentaciones más fuertes y nosotros vamos a vencer y nos vamos a sentir los más grandes, hombres y mujeres de Dios. Nadie nos puede derrotar. Y que venga la misma muerte, venga para acá, a ver qué pasa. Y hay cristianos que algunos desafían hasta Satanás. Ya, Satanás, ahora sí. Pero después viene algo chiquitito y nos derrumba. Y nos alejamos de Dios, no queremos venir a la iglesia, no, ya no sirvo para esto. Renuncio, tiro la toalla. ¿Y qué pasó con ese hombre y mujer de Dios que está dispuesto a morir por el Señor? Si viniera una persecución a la iglesia, ¿estaríamos dispuestos a morir por el Señor? ¡Amén! Y después aparecen las camionetas del hombre armado y no, arranquemos, salvémonos para predicar después el Evangelio. ¿Sabe que en un joven que está viniendo hace poco a los jóvenes, él es venezolano y él tiene sus familiares allá, y él nos contó que su abuela estaba muy triste porque la iglesia donde ellos se congregan fue tomada por militares de la Fuerza Armada de Venezuela. Ahora, después de las fallidas elecciones democráticas, ¿y qué es lo que están haciendo? Tomaron un templo evangélico como centro de operaciones y reuniones de asuntos de guerra. ¿Qué quiere decir? Que expulsaron a los pastores, a los hermanos, y no se pueden reunir más porque ahora es de ellos. ¿Y qué puede hacer usted y yo si estuvieran en esa posición? Con hombres que llegan en tanques, con los insignias del gobierno y todo eso, y con metralletas. Nada más que irnos y orar para que el Señor haga su voluntad, pero es terrible la injusticia. ¿Y qué es lo que sienten ellos? Es rabia. Y lo están viviendo hoy, hermanos como usted y yo, en un país supuestamente democrático y libre.
y que gracias a Dios nosotros no sufrimos de eso. Por lo tanto, esos hermanos están pasando por cosas muy difíciles y donde sí está siendo probada su fe. Y nuestra labor es orar por ellos, pero también sabemos que ellos sean fortalecidos en estos momentos difíciles. Entonces, ¿qué nos queda? Solo nos queda asumir. Me equivoqué, tengo que asumir. Quebré el jarrón milenario de la abuela, que era del siglo no sé cuánto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asumir y pegarlo con la gotita. De alguna manera devolver la plata. Tengo que asumir, me equivoqué. Como cuando alguien pide prestar un vehículo y lo choca. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que asumir. Algunos arrancan, lo hacen peor, se van detenidos y después no hay plata para pagar, que se fue detenido. Y así. La dura realidad es que decidimos pecar y es nuestra exclusiva responsabilidad delante de Dios. La solución cristiana se centra en la persona y la obra de Jesucristo, no en lo que podamos hacer o no, como postulan otras religiones. Tienes que subir al monte no sé cuánto y juntarte con los monjes que están allá, raparte la cabeza. No, en la obra y en la persona de Jesús está la salvación. El sacrificio de Cristo tiene la eficacia de quitar los pecados del creyente, así nos volvemos justos ante Dios. Por lo tanto, la responsabilidad solamente es de nosotros y debemos asumirla. No debemos buscar, como le decía, excusas. Y el único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Vamos a leer lo que dice Hechos, lo que acabamos de leer ahí en la lectura devocional, Hechos, pero solamente los versículos 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El único que nos da la salvación es Jesús, nadie más. Ni nosotros mismos. Solo Dios nos puede salvar. Por lo tanto, cuando pecamos, ¿a quién debemos ir? A Jesús. Pedirle perdón al Señor. Todo pecado es contra Dios. Estaba leyendo algunas bases, porque haciendo un resumen así bien grueso, podríamos decir, Jesús enseña a sus discípulos, luego en la historia los discípulos comienzan a predicar, se transforman en los apóstoles, luego pasan los años y los apóstoles mueren trágicamente, el único que no muere trágicamente es Juan. ¿Y quiénes quedan después de ellos? Los padres de la iglesia. Justino Martín, todo esto, hombres, mujeres de Dios, Jerónimo, todos estos hombres que empiezan a seguir predicando el Evangelio a través de los siglos y que llegan hasta la Reforma Protestante y así siguen adelante hasta nuestros días, hasta los hombres que predicaron el Evangelio en el puerto de Valparaíso y así. Podemos seguir la línea de hombres y mujeres que dieron su vida. Y estaba leyendo que antes de la Reforma se creía que todos los pecados eran contra Satanás. Por lo tanto, como que Satanás recibía como la atribución de perdonar o no eso. Como que él era el gobernante de los pecados y de la maldad, una cosa así. Y luego los hombres, por revelación de Dios, se fueron dando cuenta que esto no es así. Por eso nosotros hoy tenemos una teología más avanzada donde nosotros sabemos que todo pecado es contra Dios. Por lo tanto, la deuda que debemos pagársela, no se la debemos pagar a Satanás.
¿A quién le debemos pagar la deuda? A Dios. Y eso implica algo que a veces nos cuesta entender. Que Dios demandará el pago de esos pecados a los que no se arrepienten. Eso quiere decir que la ira de Dios se va a derramar. No es la ira de Satanás, no es que Dios, ya Satanás, haz tu pega, vamos a castigar a los que se portan mal. Satanás no castiga a los que se portan mal. Satanás no está en el infierno como el rey castigando a los que se portan mal. Él va a estar como uno más. ¿Y quién va a castigar es Dios? Uy, Dios es malo, nos va a castigar, sí. No es malo, es justo, claro. Y nos va a castigar por lo malo que hemos hecho y va a castigar a las personas que se han alejado de Dios y que lo han insultado y se han burlado de Él. Con mayor razón. Y que lo haga Él y no nosotros porque caemos en pecado y nos vamos a ir con ellos. Así que mejor no caer en ese pensamiento. Por lo tanto, debemos reconocer, como ahí dice en las palabras en rojo, que es nuestra exclusiva responsabilidad. Cuando nos presentemos delante de Dios, Dios no va a permitir que usted se justifique con otra persona. Es que yo nací en Chile, en una comuna muy complicada y no tenía muchas posibilidades. ¿Por qué no me hiciste nacer Dios en Australia, en Europa mejor? ¿Por qué no me hiciste un poco más alto? No va a haber justificación. Dios nos da a cada uno la posibilidad de elegir y de actuar de acuerdo a su voluntad. Y eso tiene que ver, hermanos, con la madurez. Usted a un niño le puede decir lo que puede y lo que no puede hacer hasta el momento en que va a quedar solo. Y ese niño o ese joven va a tener que tomar solo la decisión, por ejemplo, de aceptar o no una droga, de emborracharse o no, o de tener ciertos amigos o no. Usted no puede impedirlo y hay padres que luchan y luchan. ¿Y qué hacen los jóvenes? Igual hacen lo que quieren, ¿o no? Con Dios es igual en su relación con nosotros. Usted y yo debemos madurar en el Señor. En nuestro caso, el pastor no puede estar, hermano, cuidado. Ahí viene el pastor. Y es un poco chistoso, cómico, cuando me ha tocado a mí encontrarme con algunos hermanos que están fumando. Yo no los veo. Entonces, cuando uno se acerca o va cerca por ahí, esconde. Pero está bien, puede ser por un respeto al ser humano, pero es delante de Dios. Como aquel hermano que pecaba, miraba a todos lados así, y fumaba, y justo en el edificio que estaba arriba, vino un hermano, lo estaba mirando, y siempre lo observaba. Por lo tanto, la madurez tiene que ver con nosotros decidir hacer la voluntad de Dios, aunque nadie nos esté mirando que sea cristiano, aunque todos en el trabajo no sean cristianos, yo sea el único, debo hacerlo para la voluntad de Dios, en mis estudios, en todo debe ser Dios. Y con esta concluimos, salvados pero no libertinos. ¿Qué es la palabra libertina? Aquellos que hacen lo que quieren, no tienen límites. La justificación que Jesús nos otorgó no nos da licencia para hacer lo que se nos plazca. Soy libre de pecado porque Jesús me perdona. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, me puedo portar mal, hacer lo que... Total, voy delante del Señor Jesús y Él me va a perdonar. ¿Me tiene que perdonar Dios? ¿Qué pasa si Dios conoce mi corazón? Sí lo conoce. Aquellas personas que dicen, a última hora me voy a arrepentir, me voy a salvar. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, usted, Señor, se va a ir para abajo. San Pedro va a decir, yo tengo unas llaves, pero no sé si sirven para dejarte entrar. Es chistoso cuando se presentan delante San Pedro. Y yo creo que Pedro dice, yo doy gracias a Dios que estoy aquí. Así que no sé qué tanta autoridad tenga yo de dejar pasar o no. Yo creo que es mejor preguntarle al Señor Jesús. Vamos a leer justamente a Pedro. 1 Pedro 2, 15 al 17. 1 Pedro 2, 15 al 17 dice:
La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten la ley. Somos libres en el Señor, pero no debemos usar esa libertad para justificar nuestro pecado. Aún debemos tratar de cumplir con la voluntad preceptiva de Dios, que es su palabra. ¿Qué deben hacer los hombres y mujeres? Respetar a su esposa, a su esposo, deben vivir en sujeción, deben vivir en orden, debemos perdonar, debemos hacer muchas cosas que dice la palabra de Dios. Especialmente al transitar por las aguas de los dilemas morales, éticos y sociales de nuestro tiempo. Hay muchos dilemas morales que nos vamos a encontrar directamente y vamos a chocar. Un ejemplo, todo cristiano, bien nacido, podríamos decir, y bien criado, debería estar en contra del aborto, porque eso lo establece la Escritura prácticamente en toda extensión. Pero ¿qué sucede si llega aquí una joven que dice que abortó? Nosotros debemos recibirla. ¿Se da cuenta? Es un dilema moral. Y hay gente que se cree superior y que dice, has pecado, eres digna. Y así con otros pecados. Porque hay pecados más vistosos que otros que no se ven. Y no debemos usar una vara tan estricta para los demás, porque dice la Biblia que con esa misma vara nos van a medir y ahí vamos a quedar mal. Pero ¿cómo no vino a la iglesia por eso? No. ¿Y eso? ¿Por eso no vino? Y resulta que después, por cualquier cosita dejamos de venir. Chuta, el que nos exigía más, ¿qué pasó? La misma vara se le devolvió y ahí quedó. Por lo tanto, debemos tener cuidado y pedirle sabiduría a Dios en cada ámbito para transitar en las aguas de estos dilemas morales que hoy en día nos enfrentamos. El Señor nos va a dar sabiduría y es lo mejor para tomar buenas decisiones. Les invito, hermanos, a que oremos